Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta 20ª Cátedra Internacional de Arte, Biblioteca Luis Ángel Arango. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio entonces a estos 3 días. Para esta ocasión, la Fundación Amigos de las Colecciones de Arte del Banco de la República ha querido traer, en asocio con el Instituto Goethe, a Susan Leaf. Susan actualmente es profesora de arte contemporáneo de Leuphana University en Lüneburg, directora del programa de artes de Leuphana, el programa de residencias artísticas, y codirectora de Kunsttraum Lüneburg, espacio de arte de la universidad. Susan es crítica e historiadora del arte, estudió literatura alemana, filosofía e historia del arte en la Universidad de Colonia. Se desempeñó como coeditora de Art Journal Text sur Kunst desde 1999 hasta el 2001. Es PhD en el arte de los demás y la configuración antropológica de la modernidad de la Universidad de Vidrina en Frankfurt. Es investigadora postdoctorada en el grupo interdisciplinario Experiencia Estética y las delimitaciones de proyectos de arte, cartografía en arte contemporáneo. Entre 1966 y 1969, el artista Lothar Baumgarten realizó su trabajo On-Stilled Objects, combinando diapositivas y textos a manera de arte conceptual. Baumgarten expuso en su trabajo lo que pasa a los objetos una vez llegan a ser parte de un museo. Son neutralizados, transformados, almacenados, mitologizados, atesorados, climatizados, solo por mencionar algunos de los términos que utilizó en su obra. Vamos a dar entonces espacio a Susan Leaf para que comience su clase magistral del día de hoy. Les agradecemos, por favor, poner en silencio sus celulares. Y pues Susan, bienvenida. So, thank you very much for coming. Entonces, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de poder hablar acá acerca de cómo deshacer los objetos etnográficos y arqueológicos en el arte contemporáneo. Es un gran privilegio para mí poder hablar aquí hoy. Quiero agradecer especialmente al Banco de la República, al Instituto Goethe y a la Biblioteca Luis Ángel Arango por hacer que este evento fuera posible, y especialmente a todas las personas maravillosas que hay detrás de estas instituciones y que han contribuido para que este sea un gran placer para mí. A lo mejor lo que quisiera decir también para los que estén más atrás es que voy a pasar un video que tiene subtítulos en español, pero a lo mejor los subtítulos no son muy grandes, así que si quieren estar seguros de verlo bien, podrían querer de pronto acercarse un poco más a la frente del salón, pero pues ustedes deciden. Creo que no quiero decirles qué es lo que voy a hacer durante los próximos 3 días, porque creo que ustedes ya tienen el programa, pero solo quiero advertirles porque hoy es una charla relativamente larga, creo que me voy a tomar como 1 hora y media, y aquellos de ustedes que quieran regresar mañana van a ser recompensados con una charla un poco más corta, como de 45 minutos. Hoy es algo mezclado, voy a hablar de etnografía y arqueología, y mañana más bien va a ser arqueología en una situación muy especial en el Museo Rockefeller, que es el Museo Arqueológico en Jerusalén del Este. Y voy a hablar acerca también de la historia colonial de ese museo y acerca de un artista que, en mi punto de vista, deshace los objetos dentro de este museo. Como punto de partida para mi charla de hoy, quisiera mostrarles brevemente un trabajo del artista alemán Lothar Baumgarten,
que produjo en 1968 y 1969 el trabajo que se llamaba Unsettled Object, como objeto atormentado, y es una proyección que consta de 80 diapositivas con una duración de más o menos 5 minutos, que produjo en el Museo Pitt Rivers en Oxford, un museo etnográfico. El abordaje metodológico especial de este museo, que sale de finales del siglo XIX y que es básicamente un enfoque evolucionista, no es tan importante. Baumgarten, de manera más general, muestra lo que sucede con los objetos una vez entran en un museo. En forma de arte conceptual, Baumgarten escribió verbos en pasado en las diapositivas, por medio de los cuales describe el proceso de la transformación de una cosa en un objeto museológico. Aquí tienen la primera lista de las primeras diapositivas y escribe sobre los objetos. Los objetos son imaginados, celebrados, no tienen voz, son estudiados, son olvidados, son fetichizados, pulidos, metodologizados. Aquí lo ven en más grande y también son neutralizados, politizados, transformados. También son ignorados o son desechos. Son neutralizados y son transformados. Ya había mencionado que son estudiados, mitologizados, imaginados, son simulados, atesorados, climatizados, fetichizados. Tenemos politizados nuevamente, y estos cerebros o cráneos maorí los deja sin frase para mostrar una cierta violencia, o el hecho de que los museos europeos tienen los cuerpos muertos de personas del grupo Maori también. Pero esta no es la lista completa. Leo la lista completa de la siguiente manera. Los objetos también son seleccionados, ofuscados, subtitulados, coleccionados, decodificados, reinventados, desplazados, confinados, son contados, compuestos, apropiados, protegidos, racionalizados, clasificados, salvados, tipificados, admirados, nombrados, perdidos, registrados, generalizados, yuxtapuestos, desatendidos, reclamados y escogidos. Baumgarten, su trabajo canónico puede considerarse como una pieza muy temprana que levantó la conciencia de lo que realmente tiene que producir un objeto museológico. Es una lista muy larga que puede prolongarse con la descripción de Benedict Anderson en su libro Imagine Communities, comunidades imaginadas en los estados comunitarios. Habla de lo que sucedió con los monumentos arqueológicos durante los tiempos coloniales en el sureste de Asia. Él dice que los grandes monumentos, por ejemplo, de Borobudur o de Angkor Wat, han sido excavados, sacados de la selva, fotografiados, medidos, reconstruidos, analizados y exhibidos. Y uno podría añadirle que fueron convertidos en antigüedades con una forma de valor cultural. Y no es todo, hay otra lista todavía. Por el historiador Silvestre Obichi del arte africano. Para Obichi, el objeto primero tiene que ser extraído de su contexto original en un proceso de adhesión. Después es individualizado y formalizado, de manera que su nueva identidad se vuelva la identidad principal del objeto, que reemplace o obscurezca su significado social anterior. De este punto hacia adelante, el objeto acumula una historia de recepción que consecuentemente aumenta su valor. Estos tres protocolos, como los llamo yo, fueron escritos con diferentes contextos en mente, pero lo que los une, sin embargo, es que se vuelve evidente
que nada es más autoevidente que un objeto museológico, o como el antropólogo James Clifford escribió en su ensayo de Coleccionando Arte y Cultura, y lo cito: el tiempo y el orden de la colección borran la labor social concreta de su producción. Y hablando acerca del trabajo social, uno podría incluso añadir el trabajo físico, especialmente en un contexto arqueológico que requería enorme cantidad de horas hombre locales para excavar, para empacar y para transportar. Una lista similar pero más corta se podría sacar con las funciones que han tenido los museos a través de los siglos o que todavía las tienen, que van desde el desempoderamiento de las casas reales y la democratización de las colecciones reales actuales, la educación de los ciudadanos, la cultivación del gusto, el control de las formas del conocimiento, la secularización y profanación de los objetos. Y también, y esto es especialmente en cuanto a las historias imperiales, la apropiación y la posesión del mundo y poder tener evidencia material para la autonarrativa de una historia exitosa de la civilización que sigue siendo defendida por los museos occidentales, pero creo que esta autonarrativa está deshaciéndose. Especialmente en el contexto europeo, no queda totalmente claro cuál historia es la que ven estos objetos o qué historia representan. ¿Es la cultura de siempre de otras personas o es la historia de una apropiación violenta, una extracción cultural y una producción de valor? Y esta historia definitivamente no es la que cuentan los museos, pero como el etnógrafo alemán Karl-Heinz Kuhl, y nadie lo duda ya, aunque con muy pocas consecuencias para las políticas de los museos, dijo que los objetos etnográficos son evidencia de las relaciones que hay entre las personas y la historia de la crueldad y la explotación. Sé que hablar acerca de museos es definitivamente demasiado general. También hace una diferencia fundamental si uno habla acerca de museos en contextos formalmente colonizados o en contextos anteriormente colonizados, por lo menos cuando hablemos de museos etnográficos y arqueológicos, pero hay aspectos en común también. Como el historiador de museos Tony Bennett o Benedict Anderson mostraron, los museos están esencialmente atados a narrativas nacionales. Por lo menos en las sociedades democráticas, el Estado administra los objetos en nombre de las personas, pero ¿cuáles personas? ¿Quién está incluido? ¿Quién está excluido? ¿Quién tiene acceso a los artículos? ¿Y qué tan abierto realmente es a un auditorio grande en términos de clase y educación? ¿Y cuál es la forma de la producción de valor a la cual contribuyen estos museos? Pero volviendo a las narrativas nacionales, definitivamente ya no vivimos en tiempos en donde la arqueología y la etnografía eran una empresa de los estados coloniales en su búsqueda por el mundo y en la competencia de la propiedad para poder demostrar su poder. Actualmente, por lo menos en Alemania, hay una ola para renombrar los museos etnográficos. En la mayor parte de los casos, los nuevos nombres contienen el término mundo. Se llaman Museo del Mundo, Museo de Culturas Mundiales, etc. Muestran el autoconocimiento de estas instituciones para ser abiertas al mundo y accesibles para cualquier persona. Pero esta retórica de la apertura del mundo contradice las políticas actuales de la migración. La apertura celebrada al mundo solamente se relaciona con los objetos, pero no con las personas. Como he argumentado en un texto sobre la producción de la forma de valor de un objeto arqueológico, que algunos de ustedes pueden haber leído, creo que estuvo en la página web, la separación de los objetos y de los monumentos de las personas es esencial para la constitución de un objeto etnográfico y arqueológico. Un documento de los 60s lo llevó al punto. En la ocasión de un simposio en Algeria en 1969, en el papel de la cultura
en en las luchas de la resistencia anticolonial. Los delegados de Guinea dijeron: los europeos mataron los indios americanos y al mismo tiempo admiraron sus templos y sus palacios. Creo que esta separación de las personas y de los objetos sigue estando en el corazón del debate de los museos, bien sea que sean coloniales o no. Fue solamente ayer cuando aprendí acerca de una pieza radical con respecto de la división, y dado que solo lo aprendí ayer, solamente se los voy a mencionar. Es un trabajo, una obra de arte que se llama La destrucción total del Museo Nacional por el artista mexicano Eduardo Avaroa, y consta de fotografía, dibujos, discusiones en grupo, archivos, ensayos, tours guiados y presentaciones públicas. Como lo dice su título, trata de la destrucción del Museo Nacional de México, incluyendo las colecciones prehispánicas y etnográficas, el auditorio, la biblioteca, la tienda de regalos, los almacenes, el edificio y la escuela. Y solo puedo citar la descripción del libro que lo acompañó y que trata de este tema de la división. Y cito: la destrucción imaginada de este edificio y sus legados prehispánicos a menudo se mostraban como los templos seculares de México moderno. Es absurdo que solo parezca ser menos esto cuando se compara con la destrucción continua y real de las condiciones ambientales y de vida de aquellas comunidades indígenas que son las que celebraba. Y creo que esta pieza muestra el hecho de que esta división es continua. Para pensar en esta división, creo que es uno de los grandes desafíos contemporáneos, y las obras de arte que voy a mostrar encontraron métodos para poder superar o deshacer esta brecha de diferentes maneras y para volver a relacionarse con los artículos museológicos. De esta manera, el arte contemporáneo toman el legado de una historia de la crítica de museos, por lo menos desde los 50, y esto está relacionado con las luchas anticolonialistas, la fundación de nuevos estados-nación postcoloniales y su propia necesidad de representación nacional. Y a nivel científico, esta irritación viene de la mano de los estudios postcoloniales y en la vida real, con una movilidad aumentada de personas y una multitud de comunidades migrantes que conectan otras historias con estos llamados objetos coleccionados, como se puede ver actualmente en Alemania, a través de las personas que vienen de Irak, Siria o Afganistán, aunque definitivamente no tienen ninguna voz política. También está relacionado con la politización y la autoorganización de las comunidades indígenas, que tienen diferente demanda sobre los objetos. Normalmente no tienen demasiada voz política. Y por último, a través de estudios de la crítica de los museos y un examen cercano de el sistema de valores, arte, cultura capitalista del cual participan ampliamente los museos. El último shock, por lo menos en Europa, viene por los debates de restitución que cada vez aparecen más. Mientras que los representantes de muchos países han reclamado objetos desde hace mucho tiempo, naturalmente requería una palabra presidencial de mando como la del presidente François Macron para poder provocar discusiones masivas, implementar investigación e introducir procesos de negociación. Todo esto puede indicar qué tan lejos están los museos de una zona de conflicto, como el historiador de arte Kavita Singh formuló en el libro Arte, Cultura y Herencia, más que una zona de contacto, como James Clifford lo había dicho hace muchos años. Incluso
La noción de ciencia contestable, que también fue tomada y sostenida por los museos, no ha sido tocada, especialmente por los teóricos del el Cono Sur. Bonaventure de Sousa Santos declaró en su libro Epistemologías del Sur que la ciencia moderna o los tiempos modernos y en particular las ciencias sociales modernas avanzan el conocimiento mediante la transformación de los conocimientos alternativos como la vernacular, el conocimiento popular generado y de varios grupos sociales convertido en materia prima para la producción de conocimiento científico. El conocimiento alternativo se convierte en información y después es procesada y transformada para convertirla en conocimiento científico, y es muy radical al decir que esta es una forma de extracción cognitiva, teniendo algunas similaridades con la extracción de materiales de los recursos naturales, que actualmente es la principal forma de acumulación capital en muchas partes del mundo. Y para citar otro teórico, solo para mostrar el horizonte del pensamiento, en su libro Desobediencia epistémica, y de pronto lo conocen mejor que yo, Walter Mignolo, distinguió un concepto más estrecho del colonialismo como una forma específica de economía atada a colonias territoriales existentes del concepto de la colonialidad. Pero por esto entiende formas de regla que dominan los sistemas neoliberales. Incluyen el control de la economía, de autoridad, de recursos naturales, de género y sexualidad, como también el control de la subjetividad y el conocimiento. Para él, incluso la estética cae principalmente en el último escaño. Y lo cito: la colonialidad del poder es permeada por actividades específicas y formas de control. Las colonialidades del conocimiento, ser, ver y oír, la colonialidad de hacer y de pensar. Muchas de estas actividades pueden ser resumidas como la colonialidad de la percepción, la sensación y la aistesis. Y cierro la cita. Y este es el lugar donde hablamos de la colonialidad del conocimiento, que son ver, oír, percepción, sensación, estética. Este es el lugar en donde la discusión sobre los museos y del arte contemporáneo entran en juego. Voy a hablar de los trabajos artísticos ahora que tienen en común que retransforman la posición fija que dentro y a través de los museos es la temporalidad transtemporal, a menudo retransformándola en la circulación de significado y de conocimiento. No todos miran los legados coloniales a nivel sociopolítico, pero también reflejan el tipo de producción de valor que viene con los artículos coleccionables y critican la exclusividad de la interpretación estética y científica de estos objetos, o tratan de alterar la historia que es contada y la clasificación que han tenido los objetos al entrar en un museo. Me relaciono con artistas que trabajan dentro y con museos o contra ellos. Sería una charla totalmente diferente pensar acerca de numerosos artistas contemporáneos que trabajan directamente, por ejemplo, con comunidades indígenas y así contribuyen a la circulación de diferentes formas de conocimiento. El hecho de que estos artistas de los cuales yo hablo no lo hacen tiene algo que ver con la diferencia de los museos acá, donde hay o podría haber un vínculo directo con las comunidades en comparación con Europa, donde los objetos están muy alejados del contexto original y más bien ven una historia de apropiación. En Europa casi no hay comunidades que pudieran reclamar los objetos como siendo propios o que le adhieren un significado contemporáneo a los objetos. Esa es una diferencia de la cual podríamos hablar en nuestra conversación el miércoles.
Pero ahora hablamos de las obras de arte. Una de las primeras obras de arte del artista alemán Dada, Hannah Hösch, que miró el tema etnográfico del racismo y de roles de género en Alemania en los 20. Es la película Las formas de los museos también mueren, las estatuas también mueren. El título en francés es Les statues meurent aussi, de Chris Marker y Alain Resnais. Su coproducción de 1953, y les voy a mostrar otro ejemplo histórico antes de pasar al arte contemporáneo. Es un film acerca de la transformación de los objetos de culto africano por parte del colonialismo y es una reflexión sobre la supervivencia y la resistencia de lo africano. La colaboración entre Chris Marker y Alain Resnais fue iniciada por Présence Africaine, Presencia Africana, una revista fundada en 1947 por Alioune Diop. Alioune Diop fue uno de los intelectuales senegaleses mejor conocidos, escritor y profesor de filosofía, que fundó este periódico en París con una serie de intelectuales africanos, europeos y americanos, incluyendo Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Albert Camus, André Gide, Jean-Paul Sartre, el investigador africano y director del Instituto de África Negra, el Instituto de África Negra, Théodore Monrod, Michel Léry, que definitivamente eran todos hombres en ese momento. El periódico se cometió a propagar la idea de la negritud, uno de los términos más influenciales pero más controvertidos con respecto a la cultura africana y su diáspora. Cuando la presencia africana los comisionó para hacer una película acerca del arte africano, Marker y Resnais comenzaron desde la pregunta de por qué el arte africano estaba en el Museo del Hombre, que en ese momento se consideraba un museo de historia natural, mientras que el arte griego y egipcio estaba en el Louvre, una división que no ha cambiado incluso hasta la fecha. Este fue el punto de partida para investigar el rol y el estatus del arte africano y hacer una película anticolonial. Esta película fue censurada en Francia durante más de 15 años y fue premier únicamente en 1968. El material de la película, y les voy a mostrar algunos pedazos, unas piezas. El material consta, por un lado, de secuencias en el Museo del Hombre, muchas de las cuales son exhibidas en este momento en el Musée du Quai Branly, el Museo Británico en Londres y el Museo del Congo en Tervuren, en Bélgica, que tuvo su origen en la sección colonial bélgica del Brussels World Exhibition de 1897 y desde 1960 ha sido llamado el Museo Real del África Central. Bueno, aquí ya pueden ver una constante renombrada de estos museos etnográficos. Este material de los museos se une con material fílmico de los archivos coloniales franceses, incluyendo películas de noticias y películas coloniales que sirvieron para instruir a la población francesa acerca de sus colonias y para propagar el colonialismo. Esto incluye, por ejemplo, un film acerca de la expedición La Croisière Noire, la Cruzada Negra, la Cruzada Negra de 1925, patrocinada por Citroën, el productor de coches, para poder hacer que Citroën fuera conocido en las regiones coloniales. Esta expedición fue acompañada por el productor de documentales Léon Proyer, que en 1926 produjo una película silenciosa de 70 minutos. El objetivo era demostrar la belleza de las colonias francesas y para poder asegurar el rol de Francia en el poder colonial en el imaginario colectivo y dispersar el nombre de Citroën bajo el nombre de una cruzada.
la Cruzada Negra, pasándose el legado de las cruzadas para convertir a las personas no al catolicismo, sino al capitalismo, el consumismo y el colonialismo. Esta película puede dividirse en 3 secciones y por cuestión de tiempo solo les puedo mostrar algunos apartes, pero se puede encontrar en YouTube con subtítulos en español. La primera parte consta básicamente de una celebración cinemática de artefactos africanos. El trabajo de la cámara es central. La cámara anima los objetos a través de movimientos lentos, cortes rápidos, acercamientos. La segunda parte de la película muestra lo que se ha convertido el arte africano bajo la influencia del sistema francés colonial. Y la tercera parte mira la explotación económica y política de la población africana y en contraste con el mundo del arte que ha surgido de un pensamiento de fraternidad y hermandad. Así que el mensaje básico de la película es que lo que constituye una negritud es una forma de fuerza vital que no solamente se ha manifestado a través de objetos, sino que se ha transformado y sobrevive en todo tipo de actividades, en varias profesiones, en deportes y en la política. Comienzo con una cita muy famosa que dicen justo al primero, estas se las voy a leer porque es muy famosa. Cuando las personas mueren, entran en la historia. Cuando mueren las estatuas, entran en el arte. Esto lo llamamos la botánica de la cultura de la muerte. Y esto es porque la comunidad de esculturas es mortal. Un día las caras en piedra se desintegran, la historia se ha tragado todo. Un objeto muere cuando la mirada viva que era dirigida y después desaparece. Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. C'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées comme les cailloux du petit Poucet, mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu, et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée. L'art nègre. Nous le regardons comme s'il trouvait sa raison d'être dans le plaisir qu'il nous donne. Les intentions du nègre qu'il crée, les émotions du nègre qu'il regarde, cela nous échappe. Parce qu'elles sont écrites dans le bois, nous prenons leurs pensées pour des statues. Et nous trouvons du pittoresque là où un membre de la communauté noire voit le visage d'une culture. Aquí pueden ver la confrontación. Cuando un negro mira una estatua, repentinamente la estatua lo mira de regreso. Y antes solo veíamos la mirada de los visitantes, pero no de los objetos. Aquí tenemos esta mirada viva, que significa que hay una conexión entre el observador y el objeto. Que en los museos usualmente, de acuerdo con la película, han desaparecido y han enmudecido los objetos que antes hablaban. Los objetos han sido reescritos con categorías occidentales. Entonces, encontramos en términos estéticos pictoresco que un miembro de la comunidad negra vea la cara de la cultura. Y reclaman que los objetos no son de hecho esculturas, sino pensamientos escritos en madera. Como arte, y este es un texto como sigue el texto, como arte
entran el paraíso de las formas, pero pierden su poder de expresión. La noción paraíso de formas es una alusión al filósofo francés André Malraux, que acuñó el término museo imaginario. Malraux asumió que los objetos muertos del pasado, que no nos cuentan nada más, resucitan como formas de arte. Pero esto ya significa aceptar que no cuentan nada, que ya dejan de contar algo más. Inmediatamente surge la pregunta, ¿para quién están mudos? ¿A quién ya no le hablan? Y el film de Marquet René se voltea contra esta artificación de los artefactos africanos y, en contraste a la mirada muerta, a su vez tratan de reanimar los objetos a través de movimientos de la cámara, texto y música, y les voy a mostrar algunos otros apartes. Qui nous tiennent eux aussi un langage familier. Et c'est à juste titre que le noir y puise l'orgueil d'une civilisation aussi vieille que la nôtre. Nos ancêtres peuvent se regarder en face sans baisser leurs yeux vides. Mais cette fraternité dans la mort ne nous suffit pas. C'est beaucoup plus près de nous que nous allons trouver le véritable art nègre, celui qui nous déconcerte. L'énigme, elle commence maintenant, ici, avec cet art pauvre, cet art du bois dur, avec ce plat à divination par exemple. Il ne nous sert pas à grand-chose de l'appeler objet religieux dans un monde où tout est religion, ni objet d'art dans un monde où tout est art. L'art ici commence à la cuillère et finit à la statue. Et c'est le même art. Nous connaissons un art où l'ornement d'un objet utile, comme l'appui-tête, et la beauté inutile de la statue appartiennent à deux ordres différents. Ici, cette différence tombe quand nous regardons de près. Un calice n'est pas un objet d'art, c'est un objet de culte. Cette coupe de bois est un calice. Tout ici est culte, culte du monde. Quand il fait reposer le siège sur des pieds d'homme, le noir crée une nature à son image. Dès lors, tout objet est sacré, parce que toute création est sacrée. Elle rappelle la création du monde et la continue. L'activité la plus humble concourt à l'ensemble d'un monde où tout est bien, où l'homme affirme son règne sur les choses en leur imprimant sa marque et quelquefois... Okay, I go a little bit further. Voy a mostrarles un poquito más. Así que pueden ver el trabajo de la cámara, que es muy activo. Nous voulons que tout nous parle, les bêtes, les morts, les statues, et ces statues-là sont muettes. Elles ont des bouches et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne nous voient pas. Et ce ne sont pas des idoles, plutôt des jouets sérieux, mais qui ne valent que parce qu'ils représentent. Il y entre moins d'idolâtrie que dans nos statues de saints. Personne n'adore ces poupées sévères. La statue nègre n'est pas le Dieu, elle est la prière. Prière pour la maternité, pour la fécondité des femmes, pour la beauté des enfants. Elle peut être couverte d'ornements qui ont la valeur des enluminures. Elle peut être aussi fruste, comme cette boule de terre qui protège la moisson, ou encore lier la terre à la mort par la forme et par la matière. Ce monde est celui de la rigueur. Chaque chose y a sa place. Ces têtes n'ont pas à être effrayantes, elles ont à être justes. Mais regardez bien leurs cicatrices, ce champ magnétique où viennent se prendre toutes les formes du ciel et de la terre. L'objet n'en a pas besoin pour exister et servir. Ce débordement de création qui dépose ses signes comme des coquillages sur la paroi lisse de la statue, c'est un débordement d'imagination, c'est la liberté. Roue du soleil, nœud de la fleur, courbe de l'eau, fourche des arbres s'y déploient l'un après l'autre. Les techniques se mélangent, le bois imite subtilement le tissu prend ses motifs à la terre. On s'aperçoit que cette création n'a pas de limite, que tout communique et que de ces planètes à ces atomes, ce monde de la rigueur renferme à son tour le monde de la beauté. So, okay, so Bueno, everything. como pueden ver, todo está conectado y es el mundo de la belleza, y después se ve más como un documental después de la aceleración de los objetos. En la siguiente secuencia, esta es la primera parte del film. Esta documenta el deterioro del arte africano, del trabajo y de los gestos y los rituales de todos los días, porque han sido transformados a través del sistema colonial. Y voy a saltarme un poco más. Ça, c'est le jargon de la décadence.
À ces exigences religieuses succèdent des exigences commerciales. Et puisque le blanc est acheteur, puisque la demande excède l'offre, puisqu'il faut aller vite, l'art nègre devient l'artisanat indigène. On fabrique par milliers ces répliques de plus en plus dégradées des belles figures inventées par la culture africaine. Ici, l'outillage vulgarise, la technique appauvrit. Au pays où toutes les formes signifiaient, où la grâce d'une courbe était une déclaration d'amour au monde, s'acclimate un art de bazar. Ces bijoux en toc que des explorateurs offraient aux sauvages pour les amadouer, voici que le nègre nous les rend. À la beauté particulière de l'art nègre se substitue une laideur générale, un art où les objets deviennent des bibelots, un art cosmopolite, un art du vase à fleurs, du presse-papier et du porte-plume souvenir où l'on voit en transparence la tour de Babel. Un art du portrait aussi. Incapable désormais d'exprimer l'essentiel, le sculpteur se rattrape sur la ressemblance. Nous lui avons appris à ne pas sculpter plus loin que le bout de son nez. Mais ce que nous faisons disparaître de l'Afrique ne compte guère pour nous en face de ce que nous y faisons apparaître. C'est que nous sommes les Martiens de l'Afrique. Nous débarquons de notre planète avec nos façons de voir, avec notre magie blanche et avec nos machines. Nous guérissons le noir de ses maladies, c'est certain. Il attrape les nôtres, c'est certain aussi. Qu'il perde ou qu'il gagne au change, son art en tout cas n'y survit pas. La magie destinée à le protéger lorsqu'il mourrait pour son compte est sans pouvoir lorsqu'il meurt pour le nôtre. Entre le paradis chrétien et l'immortalité laïque, le culte des ancêtres s'évapore. Le monument aux morts remplace la statue funéraire. Tout ceci dominé par le blanc qui voit les choses de sa hauteur et s'élève au-dessus des contradictions de la réalité. De cette hauteur, l'Afrique apparaît ordonnée, riche, recouverte déjà de villages modèles, pleine de ces igloos de béton comme des globules blancs de la civilisation. De cette hauteur, l'Afrique est un merveilleux laboratoire où se préfabrique patiemment, en dépit de quelques saignées, le type du bon nègre rêvé par le bon blanc. Alors tout cet appareil de protection qui donnait son sens et sa forme à l'art nègre se désagrège et disparaît. C'est le blanc qui prétend assumer le rôle des ancêtres. La véritable statue de protection, d'exorcisme et de fécondité, désormais c'est sa silhouette. Y un poquito más adelante, todo acerca de este reemplazo del arte. Bueno, y después de este reemplazo, pero en lugar de declarar este deterioro, soñar de una cultura no tocada, Marquer y René también examinaban formas que están apenas emergiendo como un arte de resistencia que se resiste a la explotación y a la presión. La aseveración detrás de esto es que hay metamorfosis del arte africano y claman que no hay nada que pudiera evitar igualmente estar juntos. De manera altamente utópica, reclaman al final que todas las grandes culturas tienen la promesa de una humanidad común. Dicen que nuestro futuro está construido sobre esa promesa. Y les voy a mostrar partes de la transformación y ahí terminamos esto. Point de leur gloire olympique. Mais un noir en mouvement, c'est encore de l'art nègre. Et dans le sport, le noir peut trouver, en attendant mieux, un bon terrain pour mystifier l'orgueil du blanc. Le blanc ne comprend pas toujours la plaisanterie. Il lui arrive de crier pouce quand les choses tournent mal. Qu'un boxeur nègre se permette de corriger un blanc dans un pays marqué par le racisme hitlérien, on lui... Okay.
So, and the last part. L'apparence de l'art nègre. Art de communion, art d'invention, qu'a-t-il de commun avec ce monde de la solitude et de la machine? L'homme qui imprimait sa marque sur les choses accomplit maintenant des gestes vides. Or, c'est du fond de cette solitude qu'il va se créer une nouvelle communauté. L'art nègre est un instrument d'une volonté de saisir le monde. C'est la même volonté qui survit ici sous d'autres formes. Regardez bien cette technique qui affranchit l'homme de la magie. Elle présente parfois avec elle une étrange parenté de gestes. C'est toujours contre la mort qu'on se bat. La science, comme la magie, admet la nécessité du sacrifice de l'animal, la vertu du sang, la fixation des forces mauvaises. Le sorcier capture toujours les images, et la mort est toujours un pays où l'on va en perdant la mémoire. Non, nous n'en sommes pas quittes en enfermant un noir dans sa célébrité. Et rien ne nous empêcherait d'être ensemble les héritiers de deux passés, si cette égalité se retrouvait dans le présent. Du moins est-elle préfigurée par la seule égalité qu'on ne dispute à personne, celle de la répression. Car il n'y a pas de rupture entre la civilisation africaine et la nôtre. Les visages de l'art nègre sont tombés du même visage humain, comme la peau du serpent. Au-delà de leur forme morte, nous reconnaissons cette promesse commune à toutes les grandes cultures d'un homme victorieux du monde. Et blanc ou noir, notre avenir est fait de cette promesse. Entonces la película comienza con el museo y termina nuevamente con otro museo, pero habiendo pasado por todo un proceso de transformación de una fuerza africana convertida en otras formas de actividades, deportes, política, trabajo. Lo que une estas diferentes actividades es una fuerza vital que se articula en diferentes ritmos. El ritmo era un término grande de Leopold Senghor para definir la negritud, pero la película crea su propio ritmo a través de la película. Los que hicieron la película trataron de hacer el medio de este film, por lo menos para acercarse a esta fuerza vital y poder recrearla con sus propios medios. Uno podría referirse al filósofo nigeriano Valentín Mudimbe y su noción de represa o resunción. En Mudimbe significa retomar una tradición interrumpida que no quiere pureza, autenticidad o originalidad, pero que de alguna manera refleja las condiciones contemporáneas, que en este término es como una condición mediada en la condición de este film. La forma de deshacer es sacar los objetos de las vitrinas y reanimarlas con la cámara y la música, y más importa aún, mostrar que los objetos no son lo que nosotros pensamos que son. Y cito de la película nuevamente, y se mencionó anteriormente, no son esculturas, sino son oraciones y pensamientos escritos en madera. Así que quienes hicieron la película no se interesan en los objetos per se, sino en el poder de la negritud que condujo a su producción. Cuando hablé al principio acerca de categorías, es muy importante que la digan. No son esculturas, sino pensamientos escritos en madera, de alguna manera reemplazando las clasificaciones o los términos de clasificación histórica por otros términos.